Vale, pues Domenico, muchas gracias por venir. La primera cuestión sería, por favor, si nos puedes contar brevemente quién eres y qué es lo que haces. Bueno, yo soy Domenico Di Siena justo y soy italiano, pero llevo ya 7 años viviendo aquí en Madrid bastante bien. Soy arquitecto y digamos que me dedico a proyectos de innovación social, podríamos decir. Es decir, que lo que intento es aplicar lo que algunos llaman tecnología social para empoderar a la ciudadanía en su día a día. Entonces, de alguna manera lo podríamos decir también cómo incluir la ciudadanía en la gestión y transformación urbana para una ciudad open source, por ejemplo. Muy bien. La primera pregunta es la madre de todas las preguntas. El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Buena pregunta. Para mí, claramente, seguramente cualquiera tiene su visión, cualquiera lo puede entender de una forma diferente y de partida ya eso me parece muy interesante, ¿no? Es decir, que yo ahora mismo pueda dar una definición del 15M y me pueda sentir autorizado a hacerlo, me parece ya una libertad que en otros, diríamos, movimientos no eran tan obvios, ¿no? Entonces, cada uno puede dar su definición, me parece ya una definición. Y yo lo entiendo como un despierte de la ciudadanía. Es decir, el 15M lo entiendo como una máquina de hacer ciudadanos, una máquina de hacer ciudadanías y de las formas más dispares, ¿no? Entonces, y digamos que entiendo que es todo un proceso de experimentación de, digamos, conexiones en red. Y no me refiero solo a la tecnología, sino a conexiones sociales para desarrollar cualquier tipo de proyectos y actividades que tienen mucho que ver, desde mi punto de vista, con la vida cotidiana. Y entonces, de una manera diferente de entender la ciudadanía y vivir incluso mejor el entorno urbano. Mm. De hecho, en la Puerta del Sol, durante 4 semanas, se montó una mini ciudad. Mm. Y además, antes has usado un término, creo, que es el Urban Open Source o algo Sí, así, ¿no? Y a mí me parece que en Sol había mucho de eso, porque yo siempre digo que ha sido una revuelta muy copyleft y creamos en la Puerta Sol una serie de mecanismos y de elementos físicos, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la ciudad aquella? ¿Cómo percibiste la creación de ese microespacio? bueno, a mí de primeras un sentimiento de casi de excitación, diría yo, porque esto nos, es como visualizar algo en el que tú a lo mejor estás reflexionando y debatiendo con mucha gente, de repente lo ves ahí reflejado en ese espacio, ¿no? Algunos también lo entendían como una pequeña ciudad justamente o como un poco la representación física de un punto de organización, ¿no? Entonces ahí mismo también lo que era bastante espectacular era ver cómo la máquina de la autoorganización viajaba a una velocidad muy elevada y en las dos direcciones, que son las meta-organización y también la organización más práctica de la propia ciudad, ¿no? El abastecimiento, un montón de historia, transformación de la propia ciudad según las necesidades, etcétera. Y entonces yo le he vivido un poco como la posibilidad de ver un poco lo que ocurría allí como algo realmente un poco ejemplar de la transformación del espacio público, ¿no? Es decir, yo lo entiendo más que como una pequeña ciudad, en realidad, como el retorno, la vuelta a utilizar el espacio público. Porque yo siempre, hablando con otros colegas y profesionales un poco de que trabajan en el entorno urbano, yo siempre me ha resultado un poco, ¿cómo decirlo? Raro que desde la gente que de alguna manera estamos trabajando en el entorno urbano no haya surgido propuestas, reflexiones que vayan más allá del hecho de que el espacio público está vacío y que los ciudadanos se dedican a otras actividades y que no utilizan el espacio público porque a lo mejor están en internet o están viendo la televisión, etcétera, ¿no? Yo, sinceramente, siempre he pensado que el problema está justamente en que el espacio público es un espacio de ciudadanía. Entonces, cuando esa ciudadanía está completamente disgregada y fragmentada,
es difícil que utilice ese espacio, ¿no? Es decir, entonces por eso yo ahí veía como este movimiento estaba creando ciudadanía y como justamente al mismo tiempo ese espacio volvía a cobrar sentido porque lo que se estaba haciendo allí era actividades ciudadanas. Entonces ese espacio no era ni un espacio de consumo, ni un espacio de espectáculo, ni simplemente un espacio de reunión, sino que realmente allí lo que se estaba construyendo era ciudadanía. Sí, porque aquí en Madrid, por lo menos en la ciudad de Madrid, perdón, el espacio público vemos que está totalmente, no sé cómo decirlo, vendido a lo que es el comercio, lo que es el turismo, ¿no? Tenemos plazas donde no hay bancos, no se pueden sentar los abuelos, Sí. tenemos unas plazas también que se llenan siempre de determinadas cuestiones comerciales, que para Sí. eso no hay problema, pero se criticó mucho esa ocupación que hizo la ciudadanía de ese espacio que es de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Madrid es bastante ejemplar en eso, ¿eh? Digamos que es un modelo que ya diríamos que es común, por ejemplo, a todo el mundo occidental. En Europa, por ejemplo, podríamos decir que es un movimiento que lo podemos encontrar en muchas ciudades, pero en Madrid es bastante intensa, ¿no? Este tipo de intervención en el espacio público. Tenemos muchas plazas que de repente se transforman en esplanadas, donde no hay bancos, donde si hay menos árboles mejor, que algunos justifican incluso con una mejor sostenibilidad, pero que me parece completamente fuera de lugar, es decir, más fácil de limpiar, etcétera, ¿no? Pero en realidad, justamente un poco volviendo al discurso de antes, lo que tiene detrás es una idea de ciudad y de ciudadanía que entiendo yo que muchos, seguramente desde el movimiento 15M, seguro, entendemos completamente equivocado, ¿no? Donde realmente no existe el ciudadano como protagonista de la ciudad. Nosotros los ciudadanos no aportamos identidad a la ciudad, ¿no? Y entonces para aportar identidad a la ciudad nosotros necesitamos un espacio público donde tenemos la libertad de actuar, de transformar, y esa acción es lo que da la identidad a ese espacio y así indirectamente también a toda la ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, en muchos casos, incluso en el buen sentido, algunos expertos, algunos políticos han entendido un espacio público de calidad como un espacio público vital, donde ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí claramente es muy fácil, digamos, la agresión de la maquinaria comercial, ¿no? Del comercio y todo ese tipo de cosas, la publicidad. Es decir, la publicidad, desde la publicidad, por ejemplo, se están dando cuenta que el espacio urbano, el espacio público es un espacio muy apetecible, un espacio muy interesante, ¿no? Entonces, cuando los ayuntamientos les ofrecen esas oportunidades, se lo comen en cero coma, ¿no? Y es una pena. Sí, ha habido una gran crítica, bueno, no sé si gran crítica, ha sido mucha gente, pero sí muy repetida, el rollo de eso de las molestias que se causaban, ¿no? Sí, Nosotros con nuestras campanas, con nuestros carteles, cuando ya te digo, en Callao, la mitad del año hay una pista de hielo, un no sé qué, no sé cuánto, que no te sí, dejan sí, dar, y en la Puerta del Sol hay 350 Bob Esponjas sí. vendiendo globitos y cosas, ¿no? Sí, sí. Yo además personalmente, digamos que he sido doble usuario, si se puede decir usuario, no me gusta mucho la palabra, porque yo hasta hace poco vivía justo ahí al lado de la Puerta del Sol, ¿no? Y entonces yo cada mañana pasaba por ahí y he vivido ese espacio de las dos maneras, ¿no? Y a mí, sinceramente, eh, siempre me ha dado mucha tristeza ver la Puerta del Sol justamente llena de Bob Esponja y actividades de todo tipo. ¿Por qué, por lo que comentaba antes, por qué veía reflejado en ese espectáculo una idea de espacio público de uno de los espacios más emblemáticos de Madrid que no tiene nada que ver con los ciudadanos de Madrid? Es decir, yo bajaba allí, yo de hecho me he ido de ese barrio por eso, sinceramente, ¿no? Es decir, me ha encantado poder vivir de cerca la acampada Sol, pero me he ido por eso. Es decir, yo no me puedo identificar en ese entorno, en ese espacio, porque la manera de pensar y de gestionar la ciudad, es decir, hay una falta real, grande, desde arriba, que no es ni siquiera arquitectónica, de gestión de ese espacio, que no me hace a mí, ciudadano, identificar con ese espacio. Yo no soy nadie, yo no puedo aportar nada, ¿no? Entonces, digamos que ahí es lo que podríamos llamar un espacio del espectáculo puro y duro, ¿no? Con los mimos, con los turistas y todo ese tipo de... Y volviendo digamos, a Acampada Sol en su Sí, apogeo urbanístico, tú como arquitecto que investigas el uso que hay de las ciudades, a mí me gustaría que nos comentaras cosas que te sorprendieron de allí. Determinados usos, determinadas construcciones.
Digamos que lo que me ha sorprendido es de primera la capacidad de autoorganización. Es decir, está claro que hay un savoir-faire de fondo de mucha gente porque claro, el 15M, la Campa de Sol, no llega así de repente, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha historia, mucha gente, mucho recorrido, entonces seguramente se notaba que detrás de esas construcciones había por lo menos alguien ¿no? que más o menos entiende de cómo cobijar y cómo... Pero, sin embargo, me sorprendía mucho la capacidad de organización y transformación. Es decir, por Internet, y hay varios colectivos y personas que lo están estudiando más profundamente, la acampada se ha ido transformando. Es decir, que se ha ido moviendo, se ha ido adaptando un poco también a cómo avanzaba todo, incluso el movimiento, las estaciones, etcétera, ¿no? Entonces, de primera la sorpresa de ver cómo la gente de repente es capaz de autoorganizarse y tener eso. Y luego, otra cosa un poco así más curiosa, me ha sorprendido la réplica un poco icónica de la ciudad. Sigo haciéndome preguntas sobre eso, ¿no? La necesidad de replicar en un espacio urbano grande, amplio, ancho como la plaza, un sistema, una organización, unas conexiones típicas de una ciudad a escala más grande, ¿no? Es decir, realmente se ha replicado el modelo de ciudad. Y eso, digamos que me hace reflexionar, y las reflexiones podrían ir en diferentes sentidos, pero veo una parte muy, muy interesante y muy positiva, que es que realmente como que nosotros tenemos como incorporado un cierto esquema de ciudad, de organización y de relaciones que de repente somos capaces de replicar e incluso necesitamos, ¿no? Para organizar, para tener espacio donde ocurre algo, otro espacio donde ocurre otro, las conexiones entre estas cosas, la manera de gestionar el clima de todo este tipo de historias, ¿no? Cómo acoger la gente que no conoce, dónde posicionar el punto de información, había toda una serie de historias que se notaba. Pero claro, es que replicaban la ciudad. Entonces, eso es interesante porque a mí siempre me ha parecido que en realidad como ciudadanos no tenemos una formación suficiente o una reflexión suficiente sobre lo que es la ciudad. Es decir, que cuando hablamos de ciudadanía tenemos quizá muy claro nuestro papel en la sociedad, es decir, cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, pero luego cuando trasladamos este concepto de ciudadanía a un espacio acotado, como puede ser una ciudad, que luego puede ser acotado o no, también eso es otro discurso, pero cuando lo trasladamos a lo urbano, creo que nos falta un espacio de reflexión sobre ello, y el recorrido formal, digamos, que recibimos de educación, en ningún momento, por lo menos, digamos, en los países mediterráneos, que más o menos conozco, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre ello, ¿no? Y entonces ahí yo veía un poco, incluso lo podíamos entender como una necesidad, una revancha, entre comillas, para experimentar el sentido de ciudad, ¿no? Entonces... y de hecho con varios amigos y colegas siempre hablamos de la necesidad de crear espacios de aprendizaje que son al mismo tiempo también de transformación. Es decir, el ciudadano necesita tener la capacidad de acercarse a algunos conceptos un poco más amplios de cómo funciona la ciudad, porque esta gente que ha estado ahí en la Campa de Sol estoy seguro que ha aprendido muchísimo sobre cómo gestionar dinámica, procesos, flujos, muchísimo, y lo ha aprendido sobre la marcha. Entonces, ¿por qué todo este tipo de cosas no pueden ocurrir regularmente en el espacio público? Está claro, es por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque el espacio público no se entiende como un espacio de oportunidad, un espacio de transformación, donde la ciudadanía se refleja con toda su identidad y aporta valor añadido, ¿no? Y ya escapo sobre este tema. Lo que también era muy interesante, a nivel así como desde mi disciplina, la arquitectura y el urbanismo, era que la configuración de ese espacio favorecía el encuentro entre las personas. Y eso es muy importante, eso es una ciudad. Es decir, en la ciudad nos relacionamos y la ciudadanía nace cuando hay oportunidad, cuando hay un complejo, un ecosistema de factores que son físicos, pero son también culturales y de muchos tipos que te permiten, que favorecen la conexión entre personas y luego que ocurra lo que sea, luego cuando esas personas se conectan, ¿no? Sin embargo, está claro que ahora mismo los espacios van por otro lado, ¿no? Es decir, disgregar y evitar ese tipo de
de conexión. Así que para mí verlo ahí en esa plaza me ha resultado muy, muy interesante. Creo, de hecho, supongo que también aquí en las entrevistas se ha debatido mucho sobre eso. La acampada Sol ha provocado también mucho debate, ¿no? Y a mí me ha parecido, por un lado, y yo cuando hablaba de ello con otra gente, hablaba siempre de esto, que a mí me parecía interesante la acampada Sol, no tanto como digamos, de alguna manera, centro de conexión entre todo lo que está ocurriendo en España. A mí me interesaba más ese aspecto, ¿no? Sino que es esa capacidad de experimentar la organización y el uso de ese espacio como ciudadanía. Muy bien, cambiando un poco de tema, yo sé que tú has estado haciendo algunos streamings, Sí. además para un público italiano, ¿no? Tengo Sí. entendido, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco la experiencia de por qué lo hacías, de cómo lo hacías, qué reacciones has tenido y también entrando un poco en Italia, qué percepción tienen de lo que ha pasado aquí. ¿Se han enterado, no se han enterado? ¿Qué les parece? No sé. Sí, bueno, digamos que para ser preciso hay como dos temas, ¿no? Por un lado, nada más empezar lo de la Puerta del Sol, recibí, digamos, atención o llamadas desde Italia para un poco saber qué es lo que ocurría. Y lo digo así, recibí llamadas porque me contactaron gente que yo no conocía. Es decir, que a través de amigos me contactaron desde un proyecto que me pareció muy interesante que hay en Italia, una especie de programa web TV que hacen para profundizar sobre lo que ocurre en diferentes sitios, aprovechando de una manera específica el potencial del social media, es decir, dando más información de la que normalmente pueden dar los medios tradicionales, justamente aprovechando el social media. Entonces, en este caso es lo que ocurrió, es decir, que a través de amigos llegaron a mí y me preguntaron de participar en ese programa, que creo que fue ya el segundo día que ya estaba Sol, y entonces en ese caso yo empecé un poco a transmitir a Italia qué es lo que estaba ocurriendo aquí en Sol. Porque claro, desde Italia, y creo que desde fuera de España en general, y yo diría incluso en España, por lo menos en los primeros días, la percepción de lo que estaba ocurriendo para el grande público estaba completamente fuera de la verdad, digamos, o fuera de una capacidad real de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Por dos razones, en algunos casos, yo creo, ¿por qué no decirlo?, por una clara voluntad de despistar por algunos medios de masa, pero por otro lado había también una incapacidad incluso de los medios tradicionales, de los periodistas, de los profesionales incluso de la comunicación, de entender realmente lo que estaba ocurriendo allí. Entonces eso se trasladaba en que a nivel de España era más difícil entender, pero bueno, ya se acercaba más o menos, pero fuera de España era completamente... Y además, como en ese momento España es bastante presente con todo el tema de desempleo, de un poco de alguna manera, ese desempleo que es muy, muy amplio también en la parte juvenil, enseguida se etiquetó como una revuelta para el desempleo, ¿no? Es decir, los jóvenes españoles salen a la calle para protestar para el desempleo. Entonces, completamente fuera de, digamos, seguramente esa es una parte, pero no es eso lo que yo entiendo que no es el motor real de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que me llama mucho la atención esa incapacidad y esa manera de entenderlo de los medios en España desde fuera de España, ¿no? Entonces, eso yo lo que intenté es un poco aportarle una visión desde dentro y explicarle un poco también el background, toda la historia un poco pregresa que ha llevado, por lo menos desde mi punto de vista, al 15M, ¿no? Es decir, intenté un poco explicarle lo que yo he vivido en estos 7, 8 años que estoy en España, que ha habido momentos muy, muy importantes, igual luego podemos hablar de ello, que seguramente han llevado a congregar un gran número de población en España, fuera de cualquier ámbito de partidos o visión política, etc. Es decir, no era la primera vez que había un movimiento transversal que pedía algo o que, digamos, abogaba para un cambio, para hacer algo diferente de lo que, digamos, el Estado formal, la gestión, la administración formal, estatal, pública, estaba un poco llevando como directriz.
Y eso, claro, es difícil de explicarlo también. Entonces, recuerdo en este programa intenté un poco explicarle todo este tema, por ejemplo, explicarle el fenómeno, no los botes. Yo en eso, de hecho, vuelvo al tema que tú decías del copyleft. Yo también estoy firmemente convencido de que sin todo ese bagaje y esa cultura copyleft que hay en España, hubiera sido más difícil. Y eso, haciendo una comparación con Italia, en Italia ha habido movimientos también muy interesantes sobre ese tema, pero yo entiendo que no ha cuajado todavía. Es decir, no quiero decir que en España ha cuajado, pero seguramente gracias a la ley Sinde, el debate ha sido completamente todos los días hablando de ese tema y la gente por lo menos se ha posicionado, ¿no? Ha entendido que hay un problema ahí. Y luego los que han querido profundizar un poco más han empezado a investigar nuevos modelos de entender, digamos, la cultura libre, etcétera, ¿no? En Italia eso todavía no ha ocurrido y eso se nota muchísimo. Y luego otra cosa que no, entonces, creo que otra cosa que no ha ocurrido todavía es la capacidad. Bueno, hay algunos ejemplos, pero siempre un poco partidarios y asociados a algunas organizaciones. Digamos, por ejemplo, el no a la guerra a mí me ha parecido en España algo impresionante. Es decir, que la gente se echara a la calle para protestar en masa contra una decisión desde arriba, esto seguramente es algo único, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, poco a poco, con los años, yo creo que han empezado a generar un poco una cultura de juntarse más allá de lo que, usando un poco una expresión de un amigo Jaime, los packs, ¿no? Que en España sí son muy fuertes. Es decir, cuando dice los packs a mí me hace mucha gracia Jaime cuando habla de esto, porque me pone en evidencia como en España solemos asumir una identidad colectiva que es un pack, y dentro de ese pack está todo, ¿no? Eres de izquierda o de derecha, vives en este barrio, en este otro, vas a estos bares o a estos, o sea, es como que hay unos packs, ¿no? Y sí que veo que hay este sistema en España. Sin embargo, con estos movimientos veo que se han roto completamente y se ha ido mucho más allá. Bueno, me he alargado un poco, entonces para volver un poco al tema de los streaming, lo que ocurrió también es que yo llevo un tiempo experimentando sobre el streaming como herramienta de comunicación y de creación de ciudadanía, sobre todo entendiendo el streaming desde el móvil, porque me parece como una capacidad de ocupar el espacio público con el móvil, haciendo ese streaming, haciendo esa comunicación en directo de lo que está ocurriendo en ese espacio, que yo entiendo que tiene un potencial. Todavía no tengo muy claro cuál, pero con el 15M lo experimenté de primera mano, ¿no? Entonces yo lo que hacía era salir a la calle, en las manifestaciones, en la misma Puerta del Sol, todas las veces que pasaba por allí, y hacía un streaming que podía tener una duración de pocos minutos a algunos que son muchas horas, ¿no? Y eso ha sido así un poco por experimentar, y lo que me ha sorprendido es que de repente empezaba a tener peticiones de gente que quería ver lo que ocurría en ese espacio, y a través de Twitter, de los social networks, digamos que me pedían si por favor le hacía ese streaming para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y cuando no era eso, me pedían información, algo que imagino que a ti también te ha pasado muchísimas veces, sobre, oye, ¿qué está pasando ahí? No puedo, no estoy, pero estoy pendiente, estoy haciendo esto, pero me gustaría saber. Y a partir de ahí la cosa ha ido como incluso creciendo, y digamos que he recibido contactos de toda gente desde Europa, ¿no? Claramente, primero desde Italia. Entiendo también quizás por esa participación en ese programa, pero luego mi red claramente de amigos en Italia ha hecho que me pedían un poco noticias sobre lo que estaba ocurriendo, porque veían que de alguna manera yo estaba como emocionalmente muy implicado, y daba la sensación, como sigo pensando, que es algo muy grande, pero que en los medios no aparecía, ¿no? Entonces que había esta demanda de decir, pero muéstranos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego con los streamings lo que me ha parecido así interesante es que el streaming con el móvil lo que tiene también es que tiene un chat que te permite hablar con la gente que te está viendo, ¿no? Y entonces eso permitía una conexión con muchísima gente que tenía ganas de conectar con lo que estaba ocurriendo de una forma diferente, ¿no? Es decir, digamos, desde
desde una posición más periférica, si lo queremos llamar así, sí, llamarlo así, más periférica, esto, digamos, le ofrecía la posibilidad de formar parte de algo que estaba ocurriendo y de incluso aportar su propia identidad a todo ese proceso, ¿no? Entonces, y en ese chat realmente, digamos, era interesante no solamente por el debate que ocurría, porque hubo lugar a debates muy fuertes, ¿no? Y además, como te puedes imaginar, con los típicos trolls también que entran, algunos también muy, muy graciosos, la cosa se lamentó mucho, ¿no? Pero también lo que era interesante era que la gente que estaba mirando el streaming, de alguna manera, al no estar en ese espacio físico, tenía a disposición otro tipo de información y de alguna manera colaborábamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que estaba desde casa, desde el ordenador, buscaba en Twitter y desde otros canales qué es lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. Yo principalmente, solo en Madrid he hecho este tipo de actividad, ¿no? Entonces me informaban a mí de sitios donde estaba ocurriendo algo interesante para que yo me fuera para allá y al mismo tiempo me permitía a mí preguntarles cosas a ellos, ¿no? Entonces yo decía, oye, ha habido varios ejemplos, no sé, me suena que en el chat he visto que dicen que en Callao está ocurriendo algo. ¿Cuántos me pueden confirmar que eso es cierto? ¿Podéis ir a ver qué dicen en Twitter y tal? Si cuando veía que más de una persona me empezaba a confirmar que eso era cierto, que estaba ocurriendo una asamblea muy importante en Callao, pues yo iba para allá. Y cuando iba para allá, efectivamente es que era cierto, ¿no? Entonces iba para allá. Y entonces la gente que lo estaba mirando también estaba muy agradecida porque podía ver lo que quería ver, ¿no? Y yo también estaba agradecido por ellos porque había una participación. Desde mi punto de vista profesional, eso es muy interesante también por lo que comentábamos antes de una forma diferente de ver el espacio público, ¿no? Es decir, ahí el espacio público es un espacio público aumentado. Esta gente estaba formando parte del espacio público de esa asamblea en Callao desde sus casas, ¿no? Y yo, digamos, era la interfaz que le permitía esa conexión. Entonces, es una experiencia que yo sé que A mí me ha pasado algo muy parecido. claro, con eso, que tú también... Era muy bonita la doble dirección. Sí, La es doble que dirección es... de las cosas, ¿no? Y el hacer que la gente estuviera presente. Sí. Gente además que por diversas circunstancias, incluso gente de Madrid, que por Sí, cuestiones sí, de sí. edad o de responsabilidad o de trabajo que sea, no Sí, podían sí. venir y querían estar, ¿no? Claro, claro. Y este nuevo uso de la tecnología ha permitido dejar participar a todo el mundo. Me ha parecido muy interesante. Yo es la primera vez que lo he percibido así. Sí. En el 2004, en el 13 del 2004, con lo del famoso Pásalo, Sí. fue una cosa similar pero muy rudimentaria y no fue Claro. realmente bidireccional, ¿no? Fue una forma de comunicar y de extenderse, pero no había esa comunicación, ¿no? Y ahora Sí. yo creo que, bueno, a mí me ha resultado espectacular. Sí, de hecho, incluso si entendemos también incluso el cómo nace y por qué ha ocurrido ahora el 15M, algo hay ahí también, ¿no? Es decir, hay una capacidad de feedback, de retorno de la información y de conexión bidireccional horizontal que es fundamental, porque cuando empiezan a ocupar aquí en Madrid y la información rebota y desde otras plazas de España empiezan a querer hacer lo mismo, emulando un poco el sistema y organizándose directamente desde Twitter, desde Facebook, eso es posible porque el medio también le ha permitido un retorno de información muy rápido, ¿no? Entonces se ha creado un ecosistema, una red justamente de personas que con el empuje claramente desde Madrid ha permitido que eso ocurriera, ¿no? Entonces, y eso creo que ha ocurrido, sigue ocurriendo continuamente, ¿no? De que existe esa posibilidad de enganchar con lo que ocurre de la forma más diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí eso me parece importante. Creo que con el 15M se está experimentando una fórmula nueva de compromiso. Quiere decir que yo puedo estar comprometido con el 15M, pero a mi manera. Y cada vez que hablo de ello o hablo con otras gente implicada y comprometida, si yo he hecho, digamos, ¿cómo podemos decirlo?, poco o llevo un tiempo desconectado del tema, nadie me va a decir, no, pero tú ya no eres parte. Es decir, de hecho no existe la parte, ¿no? No existe tú eres parte, tú no eres parte, ¿no? Es todo mucho más, ¿cómo decirlo?, más, no me sale la palabra, pero como... no existe el dentro y el fuera, ¿no? Es como más... Es una frontera más difusa. Más difusa, esa es la palabra, ¿no? Es más difusa. Entonces eso es muy importante. Y entonces, a nivel de compromiso, yo puedo apoyar el 15M de la manera y con los tiempos y la fórmula que yo entiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los streaming para mí es una manera de apoyar y de formar parte de todo el movimiento,
pero del que no he tenido que hablar con nadie, ¿sabes? No he tenido que llegar a un acuerdo con nadie para hacerlo, no, ¿sabes? No, es simplemente, pues dice, mira, esto es especial, estamos viviendo un cambio y yo quiero aportar lo mío y lo hago de la manera que más me gusta. Entonces yo quería experimentar con eso y lo hice de esa forma. Esto tiene quizás que ver con un concepto que he leído yo en tus textos, donde hablas de pasar del concepto de identidad colectiva Mm, al concepto de identidad en red, sí. ¿no? Sí, es uno de mis conceptos que más me gusta, sobre el que estoy trabajando más ahora. Es decir, yo entiendo que, de hecho, de forma natural, creo que nosotros nos organizamos en comunidades. Entonces formamos identidades colectivas, ¿no? Los colectivos, las asociaciones, los grupos. Como hombre, digamos, digamos, las personas tendemos a agregarnos en grupos. Y normalmente esos grupos, esos colectivos, tienden a consolidar una identidad propia, ¿no? Y eso lo veo de todo natural. Sin embargo, a mí me ha llamado siempre la atención, porque yo también claramente he formado parte de grupos, colectivos, etcétera. Me ha llamado siempre mucho la atención el problema que ocurre más a menudo, que es la distancia que se puede crear entre la visión de una persona que forma parte de esa identidad colectiva y la visión colectiva. Es decir, la necesidad de llegar siempre a una que por ejemplo es algo que ocurre en el 15M y ahí también podríamos debatir mucho, el tema del consenso y de la visión, digamos, unánime sobre un tema, ¿no? Entonces tú tienes una identidad colectiva que representa también a individuos y entonces yo veo que en muchos casos lo que opina un individuo no tiene por qué corresponder exactamente a todo lo que se propone como colectivo, ¿no? Yo leí acerca de este tema un artículo que me pareció muy interesante en Periodismo Humano, que un poco lo planteaba y me parecía muy bien explicado. Es decir, esta manera de entender nuestra acción y nuestra, diríamos incluso nuestra forma de ser ciudadano, desde una identidad más entendida hacia una red, es decir, hacia lo individual, pero conectado con los demás en un sistema de red, más que formando parte de un colectivo, una identidad colectiva, como puede ser un partido, un sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero decir que la identidad colectiva no sea útil, pero me llama mucho la atención el potencial que tiene también la identidad en red, ¿no? Y creo que es una de las cosas más interesantes que se están experimentando en el 15M y que permiten esa difusión en la manera de comprometerse con las acciones, ¿no? Es decir, si yo formo parte de una identidad colectiva, en el momento en que fallo o durante un tiempo no acudo a cierto tipo de reuniones, asambleas, etcétera, creo que ya me puedo de primera mano ya puedo entender un dentro y un fuera, y luego yo estoy en peligro de poderme quedar fuera. Y existe también un tema de compromiso, de que yo puedo sentirme como que no estoy suficientemente comprometido con el proyecto, con la causa, por el hecho de no poder asistir a unas asambleas o etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando yo me organizo en red, tengo la capacidad de conectarme cuando quiera con todo lo que está ocurriendo y de la manera que yo quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante. Entonces, desde un poco lo que está ocurriendo en el 15M, ha sido como un ejemplo de este concepto, ¿no? De la posibilidad de organizarnos de una forma diferente que no sea la identidad colectiva, ¿no? Muy bien. Volviendo ya a tu experiencia personal, Sí. a mí me gustaría que me contaras desde el pasado día 15, Sí. en relación con este movimiento, lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado. Buena pregunta. Lo mejor, digamos, es decir, me imagino relacionado con el 15M. Relacionado con el 15M, lo mejor que me ha pasado es cuando estaba haciendo un streaming y el streaming se ha disparado. Yo ya no recuerdo, pero llegó a cifras que eran absolutamente fuera de cualquier, no sé, 20.000, 30.000, era como algo que no entendía, digo. Y no era solo por el tema del número de gente que lo estaba viendo, sino porque fue allí cuando experimenté por primera vez de una forma tan intensa
esa capacidad de compartir bidireccionalmente con toda la gente que lo estaba viendo un acontecimiento, digamos, ¿no? Porque lo que ocurría era que yo también, digamos, individualmente, en pequeño, digamos, era un pequeño nudo que estaba intentando conectar a diferentes acciones en diferentes ciudades. Entonces la gente que estaba viendo eso se informaba sobre diferentes cosas que estaban ocurriendo en toda España, ¿no? Y al mismo tiempo también me informaba a mí, y entonces yo al mismo tiempo estaba viendo ese espacio de una manera y tenía una visión mucho más amplia. Entonces empecé a experimentar aquello de pedirle, oye, aquí somos, yo creo que mirando un poco somos 10.000, llevamos ya unas horas. ¿Qué dice el país, por ejemplo? ¿Ha salido ya en el país online? Y la gente contestaba, no, esto no sale, ¿no? Entonces, hay pocos medios, estás tú, hay otra gente que está haciendo streaming, pero no hay nada más. Entonces, esa sensación de vivir ese contexto, esa casi una identidad híbrida, ¿no? De estar allí, pero estar también en otro sitio, fue muy interesante. La peor para mí ha sido el 15 de octubre. Eso es un poco raro decirlo, pero ha sido el 15 de octubre porque ha sido quizá fantástico aquí en España, pero muy doloroso para mí, para Italia, ¿no? Porque el 15 de octubre en Italia hubo un montón de desórdenes, no sé si aquí se habló un poco en la prensa, pero en Italia, de hecho, fue, creo, el único país donde hubo problemas de violencia. Y esto también me da pie para decir algo que creo que es muy importante también en el 15M. Creo que la no violencia es algo impresionante y lo he experimentado personalmente, como hay un espíritu muy difundido de no violencia. Y yo lo noto más cuando de hecho voy a Italia, que noto que eso todavía no es tan presente, ¿no? Hay paradigmas heredados, como protocolos heredados en Italia que todavía hacen que hay partes de personas que de alguna manera recurren a la violencia, ¿no? Y eso, digamos que me molesta más también porque de alguna manera todavía no está desarrollada la capacidad de marginar a esas personas. Porque claro, estamos hablando aquí de todas las personas que por supuesto no somos violentas, entonces la preocupación está en que todavía nosotros que no somos violentos, en Italia digo, no hemos sido capaces de desarrollar aquellas condiciones, aquellos protocolos que permiten tener la capacidad real de marginar totalmente a los violentos. Entonces el 15 de octubre fue muy triste para mí para eso, porque veía como tenía mucha expectación por ver lo que ocurrió en Italia, y luego ver eso ha sido un poco... Yo coincido contigo en la importancia de la no violencia, ¿no? Que aquí ha sido realmente alucinante. Además se ha trabajado mucho en eso. Sí. O sea, ha estado una cosa constantemente presente, cualquier tipo de pequeño incidente, pequeña posibilidad, cosa que escalaba, inmediatamente se trataba, ¿no? Y se intentaba moderar. Ha sido muy emocionante. Además yo creo que es una cosa que tenemos que intentar mantener. O sea, porque cuando empieza la violencia inmediatamente excluye. Mucha gente como yo, por ejemplo, a lo mejor ya se queda en su casa y ya, bueno, pues... Está claro, es que eso es fundamental. Y eso, de hecho, desde los primeros días se notaba eso, ¿no? Y para mí ha sido muy importante para poder involucrarme, ¿no? Y de hecho en Italia todavía tengo problemas también un poco por eso, porque en Italia es todo mucho más complicado también. Es decir, en España también tiene sus complicaciones, pero en Italia, bueno... De todos modos, el 15 de octubre, la percepción desde aquí, que yo lo viví, o sea, la percepción de lo que pasó en Italia aquí, que yo lo vi en los medios, fue que todos vimos en el telediario y en toda la prensa la famosa foto, no sé qué, de uno con un casco, no sé qué, pero había decenas o centenas de miles de personas que estaban tranquilamente. Fue un bloque que que era muy organizado, muy no sé qué, y un tío y un momento. Sí. Y que es terrible, sí, pero bueno, joder. No, de Tú hecho lo hay... mejor que yo, pero había centenas de miles de personas que estaban tranquilamente... Sí. Y también hay gente que nunca fue a una manifestación que Exactamente, igual que aquí, claro. Y de hecho giraba por Facebook una viñeta, ¿no? de los medios, de un montón de gente que estaba manifestándose y dos tíos que estaban rompiendo un cajero, y todos los medios con micrófonos ahí entrevistar al tío, ¿no? Y los demás completamente olvidados, ¿no? Está claro que el 15 de octubre es lo que ocurrió allí, pero... y de hecho, por un lado también me parecía esperanzoso, porque en algunas imágenes que luego han dado vuelta por internet, se notaba como la gente que estaba allí intentó aislarles. Es decir, lo intentaron. Pero
un poco volviendo a lo que comentaba antes, ese gesto de intentar aislarse era un gesto específico de ese momento. Es decir, para tú poder ser efectivo en eso, tienes que crear las condiciones antes, previamente, ¿no? Crear ese ecosistema que se ha creado aquí, que te permite que cuando haces eso tienes todo un entorno mucho más preparado que entiende que esas personas no están, digamos, de alguna manera representando para nada todo el movimiento, ¿no? Entonces es lo que la fuerza en España es seguramente esa, pero es que ninguno tiene ninguna duda sobre eso. Muy bien. De todo lo que ha pasado desde el día 15 o en estas movilizaciones, ¿qué te parece a ti que es lo más importante? Digamos que lo más importante, porque de alguna manera, comentaba antes, nosotros lo que estamos haciendo es crear nuevos modelos de ciudadanía, ¿no? Y entonces una ciudadanía también tiene que ver, creo yo, con una capacidad de crítica política, ¿no? Una acción, una identidad política, mejor dicho, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante la capacidad del movimiento de ir más allá de incluso acontecimientos electorales muy, muy importantes, ¿no? De hecho, ahora volviendo también un poco a lo que comentábamos antes, los medios se equivocaron completamente asociando todo esto, por ejemplo, a las elecciones, ¿no? Es decir, eso me parece muy importante que haya ocurrido eso. Y de hecho eso en Italia todavía no ocurre, es uno de los problemas, ¿no? Todos siempre en Italia se asocia a que, lo que va a ocurrir es que en Italia desafortunadamente teníamos un enemigo muy grande, ¿no? Es decir, Berlusconi lo acaparraba todo, ¿no? Lo pillaba todo, entonces todo al final acaba pasando por él. Entonces, y me parece muy importante, sin embargo, aquí esto, ¿no? Es decir, que todo proceso, toda dinámica, toda acción va encaminada hacia unos objetivos que por un lado tampoco son tan así súper definidos, pero lo que es importante es que van más allá digamos, un poco de esas fechas, de esos acontecimientos, de esas organizaciones que de alguna manera empezamos a entender que pertenece a un modelo de democracia que no corresponde ya a la sociedad, ¿no? Es decir, hay una demanda real de democracia que funcione de otra manera, ¿no? Entonces yo lo veo, eso me parece muy interesante, que el movimiento sea capaz de ir más allá que supongo que también creo que lo veo mucho por eso, haciendo la comparación con Italia, ¿no? Eso me puede parecer obvio, pero me parece muy, muy importante. Muy bien. Vale, Domenico, pues vamos a ir acabando. Una última cuestión por nuestra parte. ¿Qué futuro crees tú que tiene todo esto, este movimiento, esto que está pasando? Yo creo que antes de todo es también una revolución cultural. Es decir, que estamos cambiando la manera de relacionarnos entre las personas y de juntarnos para cambiar el entorno en el que vivimos. Y eso me parece fundamental. Y el futuro que veo yo es que poco a poco, yo no veo, por ejemplo, un objetivo claro, ¿no? Y hay mucha gente que lo entiende como un problema. Yo lo entiendo como una fortaleza del movimiento, ¿no? Y durante ese recorrido en el que se va avanzando, se van experimentando una cosa que comentamos antes, que era la organización en red, y por otro lado creo que se va experimentando una manera de vivir lo cotidiano, de una manera, ¿cómo decirlo?, como protagonista del entorno en el que vives, con tu capacidad de transformarlo, y luego, no sé cómo decirlo, un poco de una manera naif, diría con alegría. Es decir, eso me parece muy, muy importante, ¿no? Si tú entiendes la lucha como un fin, creo que puedes acabar amargado por la lucha. Si tu objetivo, es decir, mi objetivo en la vida es que yo quiero ser feliz. Es decir, si me implico en el 15M es porque entiendo que entre todos estamos generando ese ecosistema, esas actividades, esos entornos, esa cultura que va a hacer que las ciudades, los países en los que vivamos sean países mejores, donde yo pueda vivir mejor. Y esa vida mejor no es una vida mejor
en un sistema muy lejos de democracia súper directa, etc. No, no, yo vivo mejor con la gente que me está muy cerca, ¿no? Es decir, que claramente tiene que ver con muchos conceptos como justicia social y todo tipo de cosas, ¿no? Pero lo veo como lo mejor lo tenemos muy cerca. Y el 15M me parece que en ese sentido es muy global, en el sentido de que tiene una visión muy ambiciosa para cambiarlo todo, el sistema, pero lo hace desde lo local, ¿no? Y en este caso lo local también son tus amigos, tus familias, ¿no? Es decir, cuántas discusiones hemos tenido en familia para explicar qué es esto, ¿no? Yo cuando iba a Italia y le explicaba lo que estaba ocurriendo en España, mis padres me miraban y dicen, pero tú cómo puedes ser tan optimista, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí en España? Pero tiene curiosidad, es decir, que ya no me preguntan, no, ¿qué tal el trabajo? No, pero ¿qué tal, sabes, cuántos de casas? Ese tipo de cosas, ¿no? Que también, pero también tiene curiosidad por ser, oye, pero, porque hay como una curiosidad también por esa generación que está un poco ahí, yo creo, desilusionada, ¿no? Que nos ha dado ahí este mundo que, ¿dónde va este mundo, ¿no? Entonces están como, tienen curiosidad. Entonces, cuando tú de repente, en lugar de hablarle de revoluciones, yo que sé, revoluciones armadas, yo que sé, le hablas de que estás muy contento porque compartes cosas con gente en Madrid, estás conociendo a gente súper interesante y entiendes que eso tiene una capacidad de transformación del día a día mejor que otras cosas, pues se quedan así, ¿no? Y yo me quedo con eso. Yo creo que eso es el gran motor y eso va a ir creciendo, digamos. Muy bien. Pues por nuestra parte está todo. Si hay algo que tú quieres agregar o reformular o... No, muy bien. Pues Domenico, muchísimas gracias por venir y compartir esto con nosotros. Gracias a vosotros. Buena pregunta. Para mí, claramente, seguramente cualquiera tiene su visión, cualquiera lo puede entender de una forma diferente y de partida ya eso me parece muy interesante, ¿no? Es decir, que yo ahora mismo pueda dar una definición del 15M y me pueda sentir autorizado a hacerlo, me parece ya una libertad que en otros, diríamos, movimientos no eran tan obvios, ¿no? Entonces, cada uno puede dar su definición, me parece ya una definición. Y yo lo entiendo como un despierte de la ciudadanía. Es decir, el 15M lo entiendo como una máquina de hacer ciudadanos, una máquina de hacer ciudadanías y de las formas más dispares, ¿no? Entonces, y digamos que entiendo que es todo un proceso de experimentación de, digamos, conexiones en red. Y no me refiero solo a la tecnología, sino a conexiones sociales para desarrollar cualquier tipo de proyectos y actividades que tienen mucho que ver, desde mi punto de vista, con la vida cotidiana. Y entonces, de una manera diferente de entender la ciudadanía y vivir incluso mejor el entorno urbano. De hecho, en la Puerta del Sol, durante 4 semanas, se montó una mini ciudad. Mm. Y además, antes has usado un término, creo, que es el Urban Open Source o algo Sí. así, ¿no? Y a mí me parece que en Sol había mucho de eso, porque yo siempre digo que ha sido una revuelta muy copyleft y creamos en la Puerta del Sol una serie de mecanismos y de elementos físicos, ¿no? ¿Qué te pareció a ti la ciudad aquella? ¿Cómo percibiste la creación de ese microespacio? Bueno, a mí de primeras un sentimiento de casi de excitación, diría yo, porque esto es como visualizar algo en el que tú a lo mejor estás reflexionando y debatiendo con mucha gente, de repente lo ves ahí reflejado en ese espacio, ¿no? Algunos también lo entendían como una pequeña ciudad justamente o como un poco la representación física de un punto de organización, ¿no? Entonces ahí mismo también lo que era bastante espectacular era ver cómo la máquina de la autoorganización viajaba a una velocidad muy elevada y en las dos direcciones, que son las meta-organización y también la organización más práctica de la propia ciudad, ¿no? El abastecimiento, un montón de historia, transformación de la propia ciudad según las necesidades, etcétera. Y entonces yo le he vivido un poco como la posibilidad de ver un poco lo que ocurría allí como algo
Vale, pues Domenico, muchas gracias por venir. La primera cuestión sería, por favor, si nos puedes contar brevemente quién eres y qué es lo que haces. Bueno, yo soy Domenico Di Siena Justo y soy italiano, pero llevo ya 7 años viviendo aquí en Madrid bastante bien. Soy arquitecto y digamos que me dedico a proyectos de innovación social, podríamos decir. Es decir, que lo que intento es aplicar lo que algunos llaman tecnología social para empoderar a la ciudadanía en su día a día. Entonces, de alguna manera lo podríamos decir también cómo incluir la ciudadanía en la gestión y transformación urbana para una ciudad open source, por ejemplo. Muy bien. La primera pregunta es la madre de todas las preguntas. El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Obstáculo, ni simplemente un espacio de reunión, sino que realmente allí lo que se estaba construyendo era ciudadanía. Sí, porque aquí en Madrid, por lo menos en la ciudad de Madrid, perdón, el espacio público vemos que está totalmente, no sé cómo decirlo, vendido a lo que es el comercio, lo que es el turismo, ¿no? Tenemos plazas donde no hay bancos, no se pueden sentar los abuelos. Sí, Tenemos unas plazas también que se llenan siempre de determinadas cuestiones comerciales, que para sí. eso no hay problema, pero se criticó mucho esa ocupación que hizo la ciudadanía de ese espacio que es de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Madrid es bastante ejemplar en eso, ¿eh? Digamos que es un modelo que ya diríamos que es común, por ejemplo, a todo el mundo occidental. En Europa, por ejemplo, podríamos decir que es un movimiento que lo podemos encontrar en muchas ciudades, pero en Madrid es bastante intensa, ¿no? Este tipo de intervención en el espacio público. Tenemos muchas plazas que de repente se transforman en esplanadas, donde no hay bancos, donde si hay menos árboles mejor, que algunos justifican incluso con una mejor sostenibilidad, pero que me parece completamente fuera de lugar, es decir, más fácil de limpiar, etcétera, ¿no? Pero en realidad, justamente un poco volviendo al discurso de antes, lo que tiene detrás es una idea de ciudad y de ciudadanía que entiendo yo que realmente un poco ejemplar de la transformación del espacio público, ¿no? Es decir, yo lo entiendo más que como una pequeña ciudad, en realidad, como el retorno, la vuelta a utilizar el espacio público. Porque yo siempre, hablando con otros colegas y profesionales un poco de que trabajan en el entorno urbano, yo siempre me ha resultado un poco, ¿cómo decirlo?, raro que desde la gente que de alguna manera estamos trabajando en el entorno urbano no haya surgido propuestas, reflexiones que vayan más allá del hecho de que el espacio público está vacío y que los ciudadanos se dedican a otras actividades y que no utilizan el espacio público porque a lo mejor están en internet o están viendo la televisión, etcétera, ¿no? Yo, sinceramente, siempre he pensado que el problema está justamente en que el espacio público es un espacio de ciudadanía. Entonces, cuando esa ciudadanía está completamente disgregada y fragmentada, es difícil que utilice ese espacio, ¿no? Es decir, entonces por eso yo ahí veía como este movimiento estaba creando ciudadanía y como justamente al mismo tiempo ese espacio volvía a cobrar sentido porque lo que se estaba haciendo allí era actividades ciudadanas. Entonces ese espacio no era ni un espacio de consumo, ni un espacio de